Obito rumbo a Hokage. Capítulo 11. Mi lento descenso al infierno comenzó hace mucho tiempo. Si tuviera que elegir un momento exacto, entonces sí, sería desde el momento en que desperté mi Sharingan en esa fatídica misión. Rin había sido capturada por Iwa Shinobi y después de un acalorado debate al respecto, Kakashi y yo habíamos suspendido la misión para salvar su vida. Porque para mí mis compañeros eran más importantes que la misión. Puede que Kakashi no estuviera de acuerdo conmigo, pero vino a ayudar de todos modos. Y la recompensa que obtuvo por eso fue que la espada de un enemigo le arrancó el ojo izquierdo. A pesar de su lesión, los dos pudimos completar nuestro objetivo. Salvamos con éxito a Rin de las manos del enemigo Iwanin. Solo para que el miembro restante provoque un derrumbe. Kakashi fue golpeado en su nuevo punto ciego por un trozo de roca que caía y en el calor del momento lo tiré fuera del camino. Quedé atrapado bajo la piedra que caía. Todo el lado derecho de mi cuerpo había sido aplastado, pero el izquierdo aún estaba intacto. Sabiendo que mi vida ya había terminado, le ofrecí mi ojo izquierdo a Kakashi, quien acababa de perder la vida al entrar en una batalla de la que insistí en que fuera parte en primer lugar. Usando mi Sharingan recién despertado, Kakashi y Rin escaparon y él pasaría a ser considerado el héroe del puente Kanabi y un guerrero Sharingan. Y yo estaba muerto. Al menos debería haber muerto cuando el resto de la cueva cayó a mi alrededor y enterró mi cuerpo por completo. Quizás las cosas habrían funcionado mejor para todos si ese hubiera sido el caso. Independientemente de cosas como esa, contra todo pronóstico de alguna manera había logrado sobrevivir. Los detalles aún no estaban claros. ¿Mi Mangekyo se había despertado prematuramente? ¿O fue algún efecto secundario de la naturaleza de mi chakra? Hasta el día de hoy todavía no tengo idea, pero sobreviví, solo para despertar en esa pesadilla. Bajo el cuidado de ese hombre, Uchiha Madara. Incluso ahora, solo pensar en su nombre era como lanzarme una maldición. A pesar de que debería estar agradecido con él como el benefactor que salvó mi vida, no había gratitud hacia él en mi corazón. Esto se debió a que hasta el final solo intentó manipularme. Por eso mencioné que sería mejor si hubiera muerto. Porque al menos entonces no habría sido una herramienta para sus malvadas maquinaciones. Pero me estoy adelantando un poco. Así es, si tuviera que contar las cosas en orden, debería comenzar desde el momento en que todavía sentía algo parecido a gratitud por este Shinigami. Porque así era como lo vi originalmente. Una parca que viene a llevarse las almas muertas de los niños pequeños Uchiha. Lo que no sabía en ese momento era una reliquia de un pasado casi olvidado. Un cadáver en sí mismo, aferrándose a la vida por medios que apenas están al alcance de la comprensión mortal. Lo llamó Gedomazo. Era la cáscara de una criatura, que alguna vez fue la amalgama de todas las bestias con cola en un solo ser. Pero el hecho de que fuera un cadáver seco y podrido no significaba que no careciera de propósito. Después de todo, mantenía vivo a Madara. Aunque sea por poco. De esa estatua también surgieron estas criaturas parecidas a zombies conocidas como Zetsu. Así es, el mismo Zetsu que se me había adherido. Fue esto lo que me dio las técnicas de la madera, pero lo más importante es que me mantuvo con vida. Todo por capricho de mi amable anfitrión, Madara. Por supuesto, no hizo esto por caridad ni había sido sincero desde el principio. Sin embargo, no tenía idea del precio alto que exigiría hasta mucho más tarde. Yo era todavía joven e insoportablemente ingenuo en ese momento. Mi cabeza estaba llena de una sola cosa: volver con Rin. Quizás si no hubiera sido tan estúpidamente concentrado en eso, entonces las cosas habrían sido diferentes. En cambio, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en ese lugar trabajando en rehabilitación. Durante ese tiempo supongo que se podría decir que me hice amigo de uno de los Zetsu. Era un tipo único, lo llamé Remolinito por la forma de su rostro, pero todos los demás lo llamaban Tobi. Fue gracias a Tobi que aprendí todo sobre mi anfitrión, el hombre que pasaba casi todo el tiempo durmiendo. No había estado durmiendo sino manipulando cosas desde las sombras. Simplemente me pareció como si estuviera durmiendo, porque todavía no entendía nada sobre el mundo ni el verdadero alcance de su poder. Simplemente asumí que era un anciano apenas consciente y aferrado a la vida. Madara había despertado esos ojos malditos, Rinnegan, al borde de su muerte y fueron estos ojos los que le permitieron convocar al Gedomazo. Sin embargo, esa había sido solo la primera parte de su plan maestro y no estaba en condiciones de continuar con el resto. Entonces le dio sus ojos a alguien, en ese momento todavía no tenía idea de quién. Había muchas cosas de las que no tenía idea. Lo que sí entendí por lo que dijo Tobi es que el paso final fue el genjutsu definitivo, Mugen Tsukuyomi. Un sueño eterno para toda la humanidad.
En palabras de Madara, un mundo perfecto sin guerras, conflictos ni sufrimiento. Solo un sueño tranquilo para que todos disfruten. Locura absoluta. Eso es lo que pensé que era. Ni siquiera sé si lo que estaba hablando era posible, pero Toby parecía creer que sí, al igual que Madara que se aferraba a la vida. Para lograr esto todavía necesitaban muchas cosas. Por alguna razón, una de esas cosas era yo. Toby hizo una gran apuesta y me confesó la verdad de lo que estaba haciendo Madara. Lo que esperaba. Tenía la intención de manipularme mostrándome el verdadero infierno. Y para empezar, iba a hacer matar a Rin. Al descubrir esto, Toby y yo ideamos un plan para escapar de ese lugar. Usando la estructura única del cuerpo de Toby, pude viajar dentro de él y esencialmente pilotarlo como una especie de traje de combate. Como Zetsu, Toby podía moverse a través de la tierra y lo usamos a nuestro favor para salir de la habitación en la que había estado encerrado. Luego, con la ayuda de Toby, me infiltré en Kirigakure. En ese momento él y yo nos separamos. Él se convirtió en la distracción y me moví para salvar a Rin. No llegó a tiempo para evitar que se convirtiera por la fuerza en el Jinchuriki de Isobu, pero al menos estaba viva. Al principio, Rin asumió que yo era algún tipo de genjutsu o manipulación enemiga. No creo que ella confiara en mí incluso cuando huimos juntos, pero en ese momento no tenía otra opción considerando sus terribles circunstancias. Mientras intentábamos salir, también nos topamos con Kakashi que había estado tratando de entrar. Fue solo cuando los dos usamos nuestro Sharingan en conjunto que pude demostrarles a ambos que yo era el verdadero artículo genuino. No uno falso, sino el Obito real que había regresado de entre los muertos para estar a su lado. La distracción de Toby fue buena, probablemente demasiado buena en retrospectiva. Los tres juntos logramos escapar de la niebla sin ningún tipo de perseguidores. Cuando nos sentamos a hablar, sin embargo, es cuando nos topamos con otro tipo de problemas. Rin no era un Jinchuriki cualquiera. Ella era una especie de bomba, su sello estaba listo para detonar cuando alcanzara ciertas coordenadas geográficas. El Zambi sería liberado dentro de nuestra casa y ella sería asesinada por la apertura forzada, llevándose consigo las vidas de muchas de las personas por las que había jurado dar su vida para proteger. Su solución era morir, pero las cabezas más frías ganaron ya que tuvimos tiempo de sentarnos y discutir con calma una solución. Como dejar que la esposa de nuestro sensei, un Jinchuruki y conocido experto en sellos, le echara un vistazo primero. Eso decidido, el siguiente paso fue discutir lo que me pasó. Aquí es donde cometí mi primer error. Les hablé de Toby pero no de Madara. Mantuve su existencia en secreto, diciendo solo una verdad a medias. Porque incluso si Madara hubiera tenido la intención de matar a Rin, aún así me había salvado la vida. Así que creí erróneamente que al no contarles sobre él, de alguna manera nos estaba nivelando. Mi segundo error fue volver a casa. Si realmente amara el pueblo, debería haberme mantenido alejado de él. Una vez más, me estoy adelantando. Antes de todo eso, nos encontramos con Minato Sensei no mucho después. Al igual que Kakashi, él también había estado en otro lugar en una misión separada cuando escuchó la noticia y vino corriendo tan pronto como pudo. Como estaba planeado, llamó a su esposa y Kusina pudo ajustar adecuadamente el sello de Rin. Así que regresamos al pueblo aclamados como héroes, es lo que me gustaría decir que sucedió. La realidad fue todo lo contrario. Rin y yo nos encontramos con desconfianza y escepticismo. Para Rin, fue porque ahora era la Jinchuriki de una bestia con cola extranjera, lo que para muchos la convertía en una traidora. En cuanto a mí, bueno, fue más complicado que eso. En mi ausencia del pueblo, mi abuela, mi única familia viva, había muerto. La noticia de mi muerte había sido demasiado para su corazón, así que aunque fuera indirectamente, yo había sido responsable de su muerte. En cuanto al resto de mi clan, bueno, me desterraron. Al parecer, dar mi Sharingan cuando pensé que iba a morir era algo que no veían con buenos ojos, así que por ese crimen perdí tanto a mi clan como a mi hogar. Al menos no por mucho tiempo. Minato Sensei y Kusina fueron bastante rápidos en acogerme. También es gracias a ellos que logré evitar cualquier tipo de interrogatorios duros o inmersiones mentales profundas por parte de las fuerzas de interrogación y tortura de la hoja. Ya estaba prácticamente decidido en ese momento que Minato Sensei se convertiría en el cuarto Hokage y por eso usó ese peso para protegerme. Considerando lo que pasó, esto solo me hace sentir aún más culpable por haberles mentido. Sin embargo, incluso si la mayoría de ellos aceptaron dar marcha atrás y creer mi historia, todavía había quienes querían saber los secretos de mi nuevo cuerpo. Orochimaru y Danzo se unieron para secuestrarme, deseando mis células Zetsu y quizás lo más importante, el conocimiento de su origen.
Su plan solo tuvo éxito momentáneamente y fue el maestro Jiraiya quien vino a rescatarme. Esta fue nuestra primera interacción importante y no estaría mal decir que fue allí donde comenzó su interés por mí. Orochimaru escapó de la aldea cuando sus otros experimentos ilícitos salieron a la luz, pero Danzo de alguna manera logró escabullirse y conservar el poder por un tiempo más. Por supuesto, no sería la última vez que mi camino se cruzaría con cualquiera de los dos, como ya sabes. Durante esta época también fue cuando conocí a Izumi. Ni siquiera recuerdo cuando nos conocimos, pero ella se interesó en mí porque éramos iguales. Uchiha que no tenía un lugar en el complejo del clan. Al principio estaba cansado de ella, pero con el tiempo llegué a verla como una hermana pequeña. Las cosas estuvieron bien por un tiempo. Vivía con Minato-sensei y Kushina, quienes ahora esperaban el nacimiento de su propio hijo. Kakashi y Rin comenzaron a salir, lo que la ayudó a superar la desconfianza que sentía por parte de los demás aldeanos. Estábamos todos juntos y íbamos avanzando pequeños pasos a la vez, hasta que mis errores del pasado volvieron para atormentarme por primera vez. Esa fue la noche del nacimiento de Naruto. La primera señal de que algo andaba mal fue un extraño frío en el aire. Esa era la calma antes de la tormenta cuando el Kyuubi apareció como una vorágine, provocando la misma destrucción que un acto de la naturaleza. Solo que esto no fue una coincidencia ni un evento aleatorio. El sello de un Jinchuriki es más débil durante el parto. Sin embargo, la cantidad de personas que sabían la fecha esperada de parto de Kushina era ese día se podía contar usando los dedos entre ambas manos. No sabía qué hacer, pero hice una apuesta y fui al único lugar que pensé que podría darme la oportunidad de involucrarme. Mi apuesta dio sus frutos y atrapé a Minato-sensei justo cuando se teletransportaba a la guardería que él, Kushina y yo habíamos preparado juntos para el bebé Naruto. En sus manos estaba su esposa moribunda, porque ningún Jinchuriki podría sobrevivir si le quitaran la bestia con cola. Sin embargo, hasta el final, Kushina fue realmente increíble, capaz de aguantar tanto tiempo como lo hizo. Minato-sensei la colocó junto a su recién nacido dormido y juntos nos teletransportamos a sí mismo y a mí sobre su cabeza tallada en la ladera de la montaña. Fue allí donde Minato-sensei reveló lo que temía. El que los atacó fue Uchiha Madara y él había estado pilotando a Tobi de la misma manera que yo lo había usado una vez para salvar a Rin. Así fue como se infiltró en la aldea sin ser detectado, utilizando la habilidad de Tobi para deslizarse por la tierra. Todas estas eran cosas de las que tenía conocimiento y si se lo hubiera dicho a alguien tal vez podrían haber tomado precauciones contra esto. Sin embargo, no tuve tiempo de llorar o disculparme con mi sensei. Porque el Kyuubi había llegado a la aldea. Minato-sensei teletransportó su ataque y nos llevó a lo más profundo de las montañas, donde era menos probable que causara más daño a la aldea. Fue aquí donde Madara apareció ante mí nuevamente. Declaré mi intención de ser quien se ocupara de él, y a pesar de que ya no tenía motivos para confiar en mí, Minato-sensei me dejó esa batalla a mí mientras iba a lidiar con el Kyuubi. Fue aquí donde aprendí la verdad sobre ser un shinobi, y me di cuenta de lo infantil que había sido antes de eso. Pensé que Madara estaba enojado conmigo y que hacía esto por venganza. No, no estaba enfadado y sería más exacto decir que estaba agradecido. Porque había estado usando las células Zetsu que colocó dentro de mí para recopilar información sobre la aldea, y fue mientras monitoreaba esta información que se enteró del esperado parto de Kushina. Así es. El que hizo posible todo esto, la muerte de Kushina y todos aquellos que el Kyuubi atacaría, fui yo. Si hubiera dicho la verdad antes. Si no hubiera sido un idiota tan noble, pensando que al no contarle a nadie sobre Madara de alguna manera le estaba devolviendo el favor por salvarme la vida. Ahora me decía que estaba bien, porque la información que le había dado a cambio era más que suficiente. Esta revelación es lo que despertó mi Mangekyo Sharingan. Si esa habilidad no hubiera despertado cuando lo hizo, probablemente yo también habría muerto. Porque fue solo gracias a mi nuevo poder que sobreviví tanto tiempo a la lucha contra Madara. Así es, solo pude sobrevivir. Porque incluso en su estado debilitado y habiendo tomado por la fuerza el control de Tobi, Madara era un oponente demasiado poderoso para mí. Sin embargo, el Gedo-mazo había sido lo que mantenía vivo a Madara. A cambio de desconectarse de eso, había pasado a correr con la fuerza vital de Tobi y la batalla entre nosotros se convirtió en una de desgaste. Podría utilizar mi Mangekyo recién despertado el tiempo suficiente para sobrevivir al hábil asalto de Madara. O cometería un desliz y me matarían antes de que se le acabara el tiempo. Una batalla que gané cuando Madara agotó toda su fuerza vital restante y la de Tobi. Tobi se marchitó hasta convertirse en nada, dejando atrás la forma decrépita del viejo y marchito Uchiha.
Sin embargo, incluso cuando Madara murió, me dejó un último mensaje. Un recordatorio de que las cosas no habían terminado. Porque había dejado dos cosas atrás, sus ojos y su voluntad, y me aseguró que algún día esas cosas nos permitirían a él y a mí volver a encontrarnos. Algo que realmente esperaba que nunca sucediera. Después de nuestra pelea, arrojé el cadáver de Madara a Kamui para su custodia y usé mi nueva habilidad para unirme a Minato dentro de la barrera que levantó para su pelea contra el Kyuubi. Solo que en ese momento todo ya había terminado. Naruto había sido nombrado el nuevo Jinchuriki y tanto mi maestro como su esposa estaban muertos. Todo por mi culpa. Todo fue culpa mía. Naruto quedó huérfano. Kakashi y Rin se separaron, ninguno de los dos pudo encontrar una manera saludable de afrontar la muerte de nuestro maestro. El incidente Uchiha que siguió solo ocurrió porque los Uchiha fueron perseguidos por el ataque del Kyuubi. Y ahora Madara volvió para atormentarme aún más, esta vez en la forma de su sucesor, Nagato, que tenía sus ojos originales. Tal como lo había prometido. ¿Cuántas vidas más me iban a seguir costando mis errores? ¿Por cuánto tiempo más iba a permitir que esto continuara? Si no pusiera fin a esto, ¿cómo podría algún día estar orgulloso de ser Hokage? Obito. Despierta. La voz de Kakashi me sacó de mi sueño, no, de mi miserable recuerdo. Dejé escapar un gemido, mis sentidos regresaron poco a poco mientras recobraba mi conciencia. Maldita sea, me dolía casi cada parte del cuerpo. Incluso mi párpado se sentía pesado, abriéndose muy lentamente mientras el rostro de Kakashi mirando hacia abajo desde arriba de mí se enfocaba. Maldita sea, Obito. Ahora no es el momento para que te quedes dormido. Kakashi tiró de mi cuerpo, levantándome hasta quedar sentado. Mientras lo hacía, se hizo evidente que ya no estaba en la cima del monumento Hokage. Cuando me noquearon era apenas a primera hora de la tarde, el sol estaba alto en el cielo azul brillante, pero ahora estaba empezando a hundirse bajo el horizonte, tiñéndolo todo de naranja. La siniestra iluminación arroja sombras oscuras sobre las estructuras devastadas. Gran parte de los escombros que nos rodeaban habían sido retirados y se había construido un refugio de emergencia. Muchos de los heridos parecían haber sido traídos aquí, incluido yo mismo. Sin embargo, la mayoría de sus heridas eran mucho más graves que las mías. Estas debieron ser las personas a las que Rin no había acudido en los últimos 5 años para separar su chakra, o eran extranjeros. Porque no solo habían sido Konoha Shinobi y los ciudadanos de la aldea, sino que todo tipo de espectadores e incluso los invasores quedaron atrapados en el ataque junto con nosotros. Vi las cintas para la cabeza de Taki, Suna y otro ninja ser tratadas con cualquier equipo médico que pudiera recuperarse. Independientemente del hecho de que simplemente habían sido nuestros enemigos. Ahora era el momento de unirnos, que en cierto modo era lo que creo que Yahiko quería. No es que pudiera estar de acuerdo con sus métodos. El Kazekage. Me pregunté en voz alta. Había quedado atrapado dentro de mi Mokuton Jutsu y mientras nuestra pelea había tenido lugar cerca del borde de la aldea. Está vivo y bajo custodia, junto con Orochimaru y Kakuzu. Respondió Kakashi, chasqueando los dedos frente a mi cara para llamar mi atención nuevamente hacia él. Ahora no tenemos tiempo para eso. Vamos, Naruto. Dije con un sobresalto. En el momento en que Kakashi mencionó que no tenía tiempo fue cuando me di cuenta. Tenía toda la razón. No teníamos tiempo y necesitábamos enviar una fuerza para salvarlo de inmediato. ¿Sabían siquiera que se lo habían llevado? Kakashi, Naruto estaba. Ya lo sabemos, nos dijo Rin. Kakashi me levantó y comenzó a ayudarme a cojear. Pase lo que pase, parecía ansioso y apurado, pero no por Naruto. Pensé en preguntar por qué, pero primero tenía otra pregunta en mente. Pero arrojé a Rin a la dimensión Kamui para estar a salvo, es lo que quise decir. La saqué, junto con los otros 2 Jinchuriki que tenías allí. Interrumpió Kakashi, dándose palmaditas en el ojo izquierdo cubierto. He estado trabajando para controlar a Kamui también, ¿sabes? Aunque, a diferencia de ti, tiene un costo bastante alto cuando lo uso. Salimos del destartalado refugio y salimos a la calle. Si se pudiera llamar así. Prácticamente todo el pueblo se había reunido en ese lugar y todos los hombres disponibles estaban en cubierta. Mientras dormía se habían creado equipos de limpieza, búsqueda y rescate, distribución de alimentos y todo tipo de grupos de trabajo de emergencia. No solo los ninja, sino incluso nuestros civiles estaban siendo obligados a ayudar. Más bien, parecía que se habían entregado voluntariamente a la carga de trabajo.
Cada persona estaba entusiasmada de una manera que no creo haber visto en mucho tiempo. Ya veo, dije en respuesta al comentario anterior de Kakashi. ¿Y a dónde vamos? No parecía que hubiera nada que pudiera hacer para ayudar en este momento. En todo caso, lo que necesitaba era un ninja médico que me ayudara a volver al 100% lo antes posible. De esa manera podría salir en busca de aquellos que se habían llevado a Naruto. Si me fuera ahora, aún podría atraparlos mientras estuvieran en Inokuni. Si regresaban a la tierra de las fronteras, entonces no podría perseguirlos con Kamui, que nunca antes había ingresado al país y, como tal, no tenía marcas allí con las que vincularme. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que Kakashi todavía no me había respondido y parecía dudar en hacerlo. Ahora que lo pensaba, toda su conducta era sencillamente errónea. Siguió diciéndome que teníamos que darnos prisa, pero no daba ninguna indicación de por qué. En primer lugar, si no tenía nada que hacer, ¿por qué me habían despertado a la fuerza en lugar de permitirme curarme y descansar? Algo andaba muy mal aquí, Kakashi. Pregunté de nuevo, el miedo tensando mis cuerdas vocales. Esto finalmente pareció entenderlo y redujimos la velocidad hasta detenernos. Pareció mirar a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando nuestra conversación. No importa, todos estaban demasiado ocupados haciendo sus propias cosas como para prestarnos atención. Fue solo después de que nos detuvimos que también me di cuenta de en qué parte del pueblo estábamos. La Torre Hokage, o lo que quedaba de ella, era el edificio directamente frente a nosotros. Se había reducido a un solo piso, pero en comparación con todo lo demás, era la única estructura que todavía estaba remotamente en pie en este punto. Afuera había dos hombres corpulentos, sin duda miembros del clan Akimichi, seleccionados por su complexión robusta para proteger el lugar más importante de la aldea. Incluso antes de que Kakashi dijera algo, comencé a temer lo peor, ya que solo había una razón por la que me habría traído aquí siendo tan reservado sobre por qué íbamos a venir. Hokage-sama, Kakashi confirmó mis temores, su propia voz pesada y sonaba como si él mismo no lo creyera. Él no lo logrará. Saqué a Rin de Kamui porque ella tenía la mejor oportunidad que cualquiera de salvarlo, pero sus reservas de chakra son demasiado bajas y sus heridas son demasiado graves. Pero eso es, ¿cómo? Esto no tenía sentido para mí. Rin le había dado a todos los que había sanado en los últimos 5 años un pedazo de su chakra. ¿Quieres decirme que en todo el pueblo una de las únicas personas a las que no pudo llegar era la persona más importante, alguien a quien debía proteger por encima de todos los demás? No es culpa de Rin. Kakashi ya sabía lo que estaba pensando y rápidamente puso fin a esos pensamientos. Hokage-sama tenía su propio guardia Anbu especial y su equipo médico. Incluso si supieran lo que Rin estaba haciendo, no hay manera de que se hubiera aprobado colocar un trozo de chakra de la bestia con cola dentro del Hokage. Viejas sospechas y todo eso, él tenía razón, por supuesto. Eso no hizo que fuera más fácil de aceptar. Que el Hokage estaba muriendo todo porque la gente todavía no podía confiar en una Jinchuriki después de todo lo que había hecho por ellos. Eso no es todo. Kakashi continuó, apretando su puño y mirando nuestros pies. Pase lo que pase, él también se culpaba a sí mismo. Orochimaru aprovechó el caos para dar un último golpe, y apuñaló a Hokage-sama con la espada de Kusanagi. Me temo que ese golpe es el que está resultando más fatal. Pudimos someterlo después, pero ya era demasiado tarde en ese momento. Maldita sea, maldije, demasiadas emociones burbujeando a la superficie a la vez. ¿Qué diablos se suponía que debía decir o hacer en esta situación? La aldea había sido arrasada, Naruto fue secuestrado, el tercero estaba muriendo, los ojos de Madara habían sido redescubiertos en manos de nuestro enemigo. Había demasiadas cosas que tenía que hacer a la vez y no tenía idea de cómo organizarlas todas en mi cabeza. Obito, necesitas concentrarte. Kakashi me sacudió en sus brazos, devolviéndome a la realidad. Ya debes haberlo descubierto, ¿verdad? Hay una razón por la que te obligué a despertar a pesar de la condición en la que te encuentras. ¿Lo entiendes? Me preguntó como si la respuesta fuera obvia, pero solo pude mirarlo en silencio. Por supuesto que no tenía idea. No había manera de que esto pudiera ser simplemente una despedida. Tanta gente merecía tener ese honor que no había razón para seleccionarme individualmente. Kakashi pareció sentir mi confusión, no más probablemente simplemente la vio en la tonta expresión en blanco en mi rostro. Cerró su único ojo visible y suspiró mientras una vez más comenzaba a ayudarme a avanzar cojeando. Solo cuando estuvimos nuevamente en movimiento lanzó la bomba que, en retrospectiva, debería haber sabido que vendría. Él te está llamando específicamente, Obito.
Kakashi se quedó inexpresivo. En circunstancias normales, ya debería haber fallecido, pero se aferra a la vida con todo lo que tiene, porque hay algo que necesita que escuches. No había manera de que esto estuviera sucediendo. No ahora de todos los tiempos. No en medio de todo esto. Sin embargo, no había otra explicación. E independientemente de mis deseos, las cosas siguieron avanzando y yo ya estaba en el camino. Los dos guardias no dudaron en dejarnos pasar. De hecho, solo parecieron enderezar su postura cuando pasamos. Apenas podía escuchar sus susurros detrás de mí después de que Kakashi y yo entramos al único piso en pie de la Torre Hokage. En circunstancias normales, esta habría sido la sala de recepción para cualquier negocio importante que pudiera tener con el Hokage. Ya sea como un ninja para aceptar una misión o un cliente para enviar una, pero ahora no se estaba usando para nada de eso. En cambio, se había convertido en un lugar de reunión para las figuras más importantes de nuestra generación. Maestro. El primero que llamó mi atención, ya que estaba sentado justo al lado de la entrada, fue Jiraiya. Estaba consciente ahora y mejor que la última vez que lo vi. No mucho, pero mejor. Las varillas negras todavía sobresalían de su espalda y tenía un equipo de médicos detrás de él, aparentemente para inspeccionar las varillas y determinar si era seguro quitarlas. A juzgar por lo profundamente que estaban clavados en su espalda, imaginé que sacarlos solo aceleraría su muerte. Oye, Obito. Levantó una mano y sonrió a pesar de sus labios rotos. Te ves como una mierda. Bromeó, viéndose mucho peor que yo. Tenía numerosas máquinas conectadas a él, realizando todo tipo de pruebas y la parte superior de su cuerpo expuesta estaba llena de moretones y heridas apenas curadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, logró sonar alegre, así que tuve que imaginar que eso significaba que iba a salir adelante de alguna manera. Habla por ti mismo, intenté reírme de su humor seco, pero ni siquiera pude forzarlo. No aquí, no con la atmósfera pesada que impregna el resto de la habitación. En el momento en que Kakashi y yo entramos y todos los ojos en la habitación se giraron para mirarme. La tensión era enorme y me di cuenta de que todos me estaban evaluando. De ninguna manera era una desconocida en la aldea, pero no había duda de que cada persona aquí estaba siendo obligada a evaluarme con estándares diferentes a los que habían estado usando antes. Lo siento, Jiraiya-sama. Dejémoslo para después. Incluso el usualmente estoico Kakashi parecía sentir la presión y ni siquiera era él en quien se concentraba. Sí, es un error. Jiraiya estuvo de acuerdo, cerrando los ojos para recostarse y permitir que su equipo médico continuara trabajando con él. Parecería que ya había hecho las paces con su sensei y que ni él ni el Hokage tenían nada que decirse. Entonces con eso, Kakashi y yo una vez más comenzamos a cojear hacia adelante. Lenta pero seguramente nos abrimos paso entre la multitud de ninja excepcionales, cada uno de ellos separándose cuando pasábamos para dejarnos pasar y abriendo un camino que conducía al Hokage. Se había convocado a Hyuga, Nara, Akimichi, Yamanaka, Aburame, Sarutobi, Inuzuka, el jefe de todos estos clanes y más, junto con los principales Jonin de la aldea. Ninguno de ellos emitió ningún sonido. Finalmente llegamos a él. Sarutobi Hiruzen estaba acostado encima de una cama improvisada. Al igual que Jiraiya, tenía numerosas máquinas conectadas a él y Rin estaba de pie junto a su forma que apenas respiraba. El sudor le salpicaba la frente mientras continuaba eliminando el poco chakra que le quedaba. Cualquier cosa para mantenerlo con vida solo un par de segundos más. Rin, no debería haber sido mi prioridad en este momento, pero tenía que disculparme con ella. Por no haber podido salvar a Naruto después de que ella me confió a su hijo adoptivo. Ella me dejó todo y yo solo la decepcioné. Sin embargo, en el momento en que comencé a decir algo, ella negó con la cabeza. A través de las lágrimas en sus ojos marrones, pude verla luchar para mostrarme su determinación. Para hacerme saber que a pesar de lo mucho que le dolía el corazón en este momento, no me culpaba por lo que había sucedido. Ella sabía que había dado lo mejor de mí. Eso era lo que Rin siempre me decía, incluso cuando yo misma no podía creerlo. Como ocurre con todo lo demás, cualquier conversación adicional quedaría para más adelante. El Hokage tosió entrecortadamente, todo su cuerpo se agitaba como si estuviera sufriendo un ataque. El chakra de Rin brilló un poco más mientras intentaba volver a controlar su condición. Por un momento temí lo peor, ya que parecía que este ataque podría ser lo que lo llevaría antes de que pudiera decir sus últimas palabras. Sin embargo, gracias a algún milagro y al talento de Rin como médico, logró salir adelante un poco más. Obito. Abrió un ojo con un chirrido y sus labios se abrieron en una sonrisa forzada.
Qué bueno que llegues tarde. ¿En realidad? Le pregunté, las lágrimas comenzaron a acumularse en mi ojo derecho. ¿Vas a comenzar nuestra última conversación sacando el tema de nuevo? Sabes que la única razón por la que llegué tarde fue porque estaba ocupado ayudando a personas mayores como tú, ¿verdad? Por alguna razón me dejé llevar y le devolví el chiste con uno propio, como si realmente volviera a ser el de antes. Sin embargo, esto pareció complacerlo y soltó una carcajada que casi confundí con otro ataque de tos. Escuché de Rin que hablaste con mis predecesores. Parece que ya te dijeron todo lo que quería decir. Su voz ahora era sibilante y cada respiración que tomaba se hacía más fina. Parecería que en cualquier momento podría serlo. Sí, asentí, pero dudé por un segundo más. ¿Esto realmente estuvo bien? Sentí que los últimos hilos de duda seguían aferrándose a mi mente, como una espesa telaraña que no me permitía desenredarme por completo. Mientras levantaba la vista del ocaje y miraba a Rin, ella me sonrió de nuevo y asintió como para decirme que estaba bien. Así que inspiré profundamente y me preparé para lo que estaba por venir. Estoy listo. Le dije con tanta confianza como pude reunir. Bien, bien. El ocaje apenas susurró. Tosió otra vez como para aclararse la garganta, metiendo la mano profundamente en sí mismo para reunir las fuerzas que le quedaban. ¿Están todos aquí entonces? Preguntó. Todos los jefes de clan y los Jonin superiores. Tal como lo solicitó Okage-sama. Fue Itachi quien respondió, dando un paso adelante como representante del clan Uchiha. Me miró y también asintió con aprobación, sin duda sabiendo lo que vendría. Entonces es el momento. El Hokage ya no parecía ver nada, tenía los ojos abiertos pero miraban fijamente al techo. Era como si estuviera cortando todos los demás sentidos que tenía y poniendo todo lo que le quedaba solo en su voz. Todo por su última proclamación oficial como tercer Hokage, el hombre que había servido a su aldea por más tiempo que cualquier otro shinobi en nuestra historia. Por la presente declaro delante de todos ustedes, como mi última orden como Hokage, que Uchiha Obito de ahora en adelante será el quinto Hokage. Su voz era tan fuerte y cargada como podía ser. Lo cual no era mucho, y aún así cada persona en la sala sintió toda la presión de sus palabras. Era algo que todos aquí sabíamos que vendría y, sin embargo, el peso con el que hizo esta proclamación nos hundió en lo más profundo. Después de esas palabras, el subir y bajar de su pecho cesó por completo. Rin siguió intentando curarlo un par de segundos más, pero su chakra también se desvaneció. Una vez terminado su trabajo, ya no pudo sostenerse y se desplomó contra la cama sobre la que había estado parada. Izumi estaba a su lado un momento después, levantando a Rin para ponerla de pie y sosteniéndola de la misma manera que Kakashi todavía me sostenía a mí. Sarutobi Hiruzen estaba muerto, y en su lugar yo me había convertido en el Hokage. Había estado parado más cerca de Hiruzen junto con Kakashi y podía sentir todos los ojos en mi espalda una vez más. Todos estaban esperando que dijera algo. Continuar las últimas palabras del tercero con mis primeras palabras como quinto. No hubo nada de eso. Tenía tantas cosas que tenía que hacer antes de esto, pero esa lista acababa de hacerse más larga con todas las responsabilidades que acababa de heredar. Sin embargo, este no era momento para ser débil, no frente a todos cuando esperaban que yo fuera su líder. Así que me aparté de Kakashi, soltando mi brazo de su hombro y parándome derecho con mi propia fuerza. Me dejó ir, sabiendo que esto era algo que tenía que hacer por mí mismo. Mientras se alejaba de mí, sacó el sombrero ceremonial del Hokage de una mesa que había sido colocada al lado del lugar de descanso del tercero. Luego se volvió hacia mí y me ofreció el sombrero. Con manos temblorosas lo tomé y luego me volví hacia todos aquellos que ahora esperaban tanto de mí. Vi en sus ojos individuales una miríada de opiniones y emociones contradictorias. La desconfianza, la duda y la incertidumbre parecían ser mayoría. Sin embargo, eso no fue todo lo que había. Kakashi y Rin tomaron su lugar a mi lado. Mi antiguo equipo todavía me respaldaba, listo para seguirme a las profundidades del infierno si es allí donde nos llevaría mi camino como Hokage. Izumi, mi hermana pequeña, estaba con ellos como quien apoyaba a mi amiga de la infancia. Puede que Itachi haya sido el jefe de un clan sin ningún poder real, pero su opinión aún significaba mucho para mí y él fue quien me dijo que asumiera este papel como expiación. El camino para arreglar el puente entre el clan y la aldea podría comenzar ahora que habíamos asumido los roles que nos imponían desempeñar. Migai me levantó el pulgar y sonrió brillantemente, que solo se vio empañada por la casi cómica cantidad de lágrimas que mancharon todo su rostro. De pie junto a él estaba el propio hijo de Hiruzen, Asuma, quien asintió hacia mí a su manera de aprobación.
Mi maestro estaba sentado atrás con los ojos cerrados, pero una sonrisa de complicidad dividía su rostro. Para hacer adecuadamente mi trabajo como Hokage iba a necesitar mucho más apoyo que solo eso, pero era el mejor comienzo que podía pedir. Todo de aquí en adelante dependía de mi desempeño en el papel que me había confiado el hombre al que más respetaba. Miré el sombrero, acaricié el material tejido a mano con los dedos y sentí su peso inesperado. Luego devolví mi único ojo a todos aquellos que me miraban con desconfianza y descontento. Las palabras simples de un solo discurso no iban a convencerlos, así que lo que dije ahora no tenía que ser profundo o profundo. Lo único que necesitaba era hablarles desde el corazón. Convertirme en el Hokage, dije, con la voz saliendo más suave de lo que pretendía. Tragándome el nudo en la garganta, comencé de nuevo, esta vez más fuerte y con tanta autoridad como tenía. Este fue mi sueño desde que tengo uso de razón. Minato Sensei. El Yondaime Hokage y yo solíamos hablar de esto todo el tiempo. Él creía en mí. Al igual que el tercero. Incluso cuando no yo pude hacerlo. Él creyó en mí. No pude evitarlo, encontrando mi mirada atraída por Rin a mi lado. Ella tomó mi mano entre las suyas, dándole un ligero apretón y llenándome de coraje para continuar. De la misma manera, sé que muchos de ustedes no creen en mí ahora. No puedo prometer que todo irá bien y probablemente cometeré algunos errores. Pero aún así, espero poder contar con todo su apoyo, más aún en tiempos de crisis como los que estamos atravesando ahora. Dicho esto, incliné la cabeza y me incliné delante de todos los que estaban antes. Estoy a tu cuidado. Terminé. Al principio no hubo respuesta inmediata. Justo cuando empezaba a temer que mis palabras no les hubieran llegado, escuché el sonido de un movimiento de pies. Al principio solo una o dos personas, mientras se movían poco a poco. Pero entonces parecería que el resto se movía como uno solo, y cuando levanté la cabeza para mirar hacia arriba, todos los shinobi en mi presencia se habían arrodillado, con un antebrazo apoyado en la otra rodilla, mientras inclinaban la cabeza hacia mí. El quinto Hokage. Entonces todos al unísono gritaron de acuerdo, aceptándome como el elegido por mis predecesores. No solo el tercero, sino también el primero y el segundo. Se me quedó el aliento en la garganta y sentí como si mi corazón fuera a detenerse en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de todo sentí el calor de la mano de Rin mientras continuaba sosteniendo la mía. Las cosas no iban a ser fáciles, pero ahora tenía un camino para seguir adelante. Sin embargo, había otra persona a la que todavía tenía que darle la noticia antes de poder realmente sentir que había asumido legítimamente el puesto. Hay otra cosa. Comencé sin convicción mientras todos se ponía de pie, pero antes de que pudiera comenzar cualquier otra conversación. Todos me miraron con curiosidad, preguntándose qué más podía decir. Sé que esto es repentino, pero Uzumaki Natuto, la mayoría de ustedes probablemente lo conocen como el Jinchuriki del Kyuubi, fue capturado por ninja de Amegakure y el hombre que hizo esto en la aldea. Así que mi primer acto como Hokage es ve y tráelo de vuelta. Después de mi explosiva declaración hubo un momento de silencio. Antes de que todo se desatara el infierno, cuando 1.000.000 de opiniones diferentes asaltaron mis oídos a la vez. Uzumaki Naruto se despertó por el crepitar de una fogata cercana. Con sus sentidos embotados, le tomó varios momentos ordenar completamente sus pensamientos y darse cuenta de cuál era exactamente su situación actual. Lo último que recordó fue a Obito usando la llave para desbloquear el sello del zorro de 9 colas. Todo después de eso quedó en blanco. Lo único obvio para él ahora era que ya no estaba en la hoja. No fue el paisaje lo que le dijo esto. La única luz proporcionada era la de una fogata cercana, que iluminaba a 3 figuras que no reconoció. No, era porque ya no podía oler los bosques, que eran naturales en su hogar. En cambio, lo asaltaron olores a roca húmeda y musgo. «Oye, Kur, maldito zorro», gritó en sus pensamientos. No hubo respuesta. Esto no era exactamente inusual, ya que el Kyuubi pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo la siesta. Desde que Rin le había enseñado a comunicarse con el zorro, normalmente pasaba el comienzo de cada conversación simplemente despertándolo. Sin embargo, algo en el silencio que recibió a Naruto esta vez fue diferente. Era casi como si hubiera algo que inhibiera su conexión. Fue cuando llegó a esta conclusión que se dio cuenta de otra verdad inquietante. No podía sentir su chakra, como si le hubieran drenado todo por completo. Tal como estaba ahora, no habría manera de que él realizara ningún jutsu, incluso si de alguna manera pudiera mover sus manos lo suficientemente libres para realizar los sellos manuales. Incapaz de liberarse, comenzó a centrar toda su atención en sus oídos, obligándose a escuchar de qué estaban hablando sus captores.
Las voces de quienes lo rodeaban no parecían darse cuenta de que estaba despierto todavía, pero tenía pocas esperanzas de creer que fueran aliados. Después de todo, los aliados no tendrían sus brazos y piernas atados como si fuera un cerdo salvaje. ¿Estamos realmente seguros de que deberíamos parar?, preguntó Conan, mirando de un lado a otro entre sus dos compañeros de equipo. La expresión de Nagato era imposible de leer detrás de su flequillo y su habitual ceño fruncido, ni ofrecía ninguna idea de sus propios pensamientos. Ya es hora de que finalmente obtengamos algunas respuestas, respondió Yahiko, pero era imposible saber a quién le estaba hablando. Por lo que Naruto podía ver, solo estaban ellos tres alrededor de la fogata. Aunque no podía descartar la presencia de algo más profundo en la oscuridad. Sin embargo, solo hubo silencio que los saludó. ¿Ahora decides ponerte tímido con nosotros?, Yahiko gruñó con impaciencia, levantando la mano y agarrando su capa como si quisiera arrancarla. Hicimos lo que dijiste, ¿no? Fuimos a la hoja para ver por nosotros mismos si las cosas habían cambiado. Y bueno, tenías razón. Así que agarramos al niño Kyuubi como lo prometimos. Pero eso es todo lo que pudimos. Vete a menos que nos des el resto de los detalles. Hubo otro momento de silencio y en ese momento Yahiko comenzó a tirar de su capa. En el momento en que lo hizo fue cuando finalmente llegó la respuesta tan esperada. No malinterpretes. La voz que le respondió fue profunda y grave. Solo podía pertenecer a algo humano, pero al mismo tiempo no había nada remotamente humano en él. Simplemente una mera imitación, carente del alma o matiz que podría transmitir el producto real. La información que se les proporciona está de acuerdo con el constante cambio de condiciones. Es imposible leer el futuro, incluso para nosotros. La voz continuó hablando, la fuente provenía de la nada y, sin embargo, de todas partes a la vez. Madara trazó muchos planes antes de su muerte y cada uno de sus planes tiene numerosas contingencias. Tengan la seguridad de que, sin importar cómo se haya desarrollado hoy, habríamos podido proceder. Todos los caminos eventualmente conducirán a un mundo unido. ¿Unidos en el dolor?, preguntó Nagato, sin siquiera intentar disimular lo amargado que estaba. ¿Cuánto dolor más tenemos que causar antes de llegar al final? ¿Quieres decir que aplastar la aldea y dejar todos esos cuerpos atrás no fue suficiente? Unidos en un solo sueño para todos, respondió, aunque ninguno de ellos entendió realmente qué era lo que significaba. O tal vez habéis olvidado el dolor que os causó a todos vosotros. Cuando todos vuestros otros camaradas murieron a manos de Hanzo. O cuando, en el momento en que dijo eso, Yahiko dio una sacudida. Cayó de rodillas, cayendo de la roca en la que había estado sentado y agarrándose el pecho. El sudor le cubrió la frente y soltó un jadeo entrecortado, como si de repente le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Yahiko. Conan y Nagato se pusieron de pie un segundo después, pero ninguno de los dos podía hacer nada y lo sabían. Los espasmos de Yahiko duraron solo un momento más, pero fue suficiente. A medida que la angustia disminuyó, la capa que rodeaba el cuerpo de Yahiko se cayó y su pecho desnudo quedó expuesto. Naruto jadeó, olvidándose por completo de sí mismo y de que había estado tratando de fingir dormir. Sin embargo, ni siquiera le importó, porque de esa manera no habría podido mantener la compostura. El pecho de Yahiko tenía una cicatriz terrible, como si un puño lo hubiera atravesado. Una herida que nunca había sanado del todo, dejándolo con un enorme agujero. Y en ese agujero donde debería estar su corazón había una masa negra. No una masa cualquiera, sino una con rostro. Grandes ojos amarillos y una sonrisa afilada. Maldita sea, juró. Yahiko jadeó para respirar, sus pulmones luchaban desesperadamente por oxígeno. Ya lo entendemos, ¿de acuerdo? No lo dijo en voz alta, pero Naruto sabía exactamente a qué se refería. Con una herida como esa, Yahiko debería estar muerto. El hecho de que no lo fuera, solo había una explicación posible. Esta cosa, fuera lo que fuera, lo mantenía con vida. Al comprender eso solo, Naruto supo que acababa de obtener una información valiosa que tenía que transmitir. Pase lo que pase, tenía que avisarle a alguien sobre esto. Parece que nuestro invitado está despierto. Lástima que la fiesta estaba preparada para él, los aterradores y desalmados ojos amarillos del rostro mirándolo directamente. Cuando Yahiko se puso de pie y se volvió hacia él, Naruto sintió un fuego de desafío ardiendo en su estómago. Quizás simplemente una reacción para luchar contra el miedo creciente o no le importaba. Si creen que Obito-senpai va a dejar que las cosas salgan como quieran, tienen que venir otra cosa, ¿sabes? Gritó tan fuerte como pudo, pero su voz era ronca y, en el mejor de los casos, tensa.
vendrá a buscarme y les pateará el trasero al hacerlo. Si era posible, la amplia sonrisa de aquello a lo que Yaiko había llamado Kuro solo se hizo más amplia. Contamos con ello, prometió. Porque tu muerte será lo que finalmente lo lleve al límite. Bueno, no puedo decir que no haya salido como esperaba. Me desplomé exhausto sobre una silla de madera, finalmente pude relajarme por un momento después de echar a todos menos a los más cercanos a mí. Los únicos que quedaban aparte de mí ahora eran Jiraiya, Kakashi, Rin, Gai, Itachi e Izumi. Todos aquí tenían derecho a escuchar la conversación que estaba a punto de seguir de ahora en adelante. Jiraiya tenía la información que necesitaba para enfrentarme a sus antiguos alumnos. Kakashi, Rin y Gai iban a ser mi equipo para la misión ultra secreta de la que apenas logré convencer a todos de que estaba sucediendo. La cantidad de resistencia que encontré fue fuerte y la conversación nos llevó demasiado tiempo hasta bien entrada la noche. Al final, este fue el mejor compromiso que pudimos alcanzar. La fuerza que enviamos para recuperar a Naruto no podría ser demasiado grande. No con todas las manos a la obra que se necesitan en este momento en el pueblo. La invasión parecía haber terminado por el momento, pero quién sabía qué más podría venir hacia nosotros mientras ya estábamos debilitados. Por supuesto, ese no había sido el problema. No, convencerlos de que dejaran que el Hokage y el otro Jinchuriki de la aldea fueran directamente a la guarida del enemigo había sido el principal punto de discordia. Honestamente, fue un poco difícil argumentar en contra de su punto. Sin embargo, tenía información sobre el enemigo que nadie más tenía. Entonces tenía que ser yo. Y si iba a ir, era natural que Kakashi estuviera conmigo como el otro portador de mi ojo Sharingan. Después de todo, nuestro verdadero poder surgió cuando estábamos juntos. Había jutsu que solo podíamos usar cuando estábamos juntos y, a diferencia de mí, todos confiaban en la mente tranquila y analítica de Kakashi mientras estaban en el campo. Si pareciera que estábamos fuera de nuestras posibilidades, sería la decisión de Kakashi sacarnos. Cualquier cosa para asegurar que yo, como Hokage, regresara vivo a la aldea. Gai, que no quería quedarse atrás mientras sus dos rivales cargaban a la batalla, rápidamente se ofreció como voluntario para unirse a nosotros. Había trabajado con nosotros como equipo en el pasado y nadie podía negar que era uno de los Jonin más fuertes de la aldea. Además de eso, era quizás el mejor experto en taijutsu del mundo. Y aprendí de mi último encuentro con él, pero el ninjutsu no funcionó en Nagato. Así que no fue una exageración decir que Gai podría incluso ser el eje de toda esta misión. Rin fue la persona más difícil de vender, y al principio incluso yo estaba en contra. Pero, ¿cómo se suponía que iba a decirle razonablemente que no podía participar en la misión que era rescatar a su hijo adoptivo cuando tenía el mismo derecho a que me lo prohibieran? Sin mencionar que traer un ninja médico era fundamental en una misión como esta. Y no había nadie mejor ni con tanto poder de fuego como Rin. Entonces, aunque no fue fácil, pudimos discutir el valor de tenerla en la misión. En definitiva, el riesgo que estábamos asumiendo era bastante grande. Estábamos trayendo la fuerza más pequeña posible con la mayor probabilidad de éxito, pero si las cosas salían mal, entonces no hacía falta decir que el valor estratégico de esas pérdidas en esta operación iba a ser un enorme perjuicio para la hoja. Al final, esto tampoco fue exactamente una misión de lógica. Pero uno que fue guiado por la emoción y la necesidad de salvar a alguien querido. Lo cual prácticamente iba en contra de todas las reglas de lo que significaba ser un ninja. Ciertamente, podríamos argumentar que había un valor estratégico en intentar salvar al Jinchuriki del Kyuubi, el anfitrión de la bestia con cola más fuerte que existe. Pero todos aquí sabíamos que eso no era lo que realmente nos impulsaba hacia adelante. Esto fue lo más personal posible, y no solo porque Naruto era cercano a todos nosotros. Ahí es donde Itachi e Izumi entraron en todo esto. Como yo, ellos eran Uchiha y como tales necesitaban escuchar lo que yo tenía que decir sobre la verdadera naturaleza de mi relación con Nagato. Eso y no había nadie más capaz de analizar las cosas racionalmente que Itachi. Luego estaba Izumi, quien, como mi hermana pequeña, tenía más posibilidades que nadie de poder disuadirme. Básicamente se les había permitido alejarse de los otros jefes de clan con la expectativa de tal vez disuadirme de esta misión suicida. En serio, Izumi gimió mientras se dejaba caer a mi lado. Y después de que lograste dar un discurso que sonó decente contra todo pronóstico también. ¿Qué diablos quiso decir con contraviento y marea? Solo tenías que ir y estropearlo todo con esa pequeña bola curva al final, ¿no? Ella continuó quejándose. Debo admitirlo, Itachi se sentó frente a nosotros. Incluso a mí me sorprendió tu repentina proclamación.
Sabía que te habías acercado a Naruto durante el mes pasado, pero este momento es tan mal concebido como podría ser. Viniendo de Itachi, yo podríamos haber estado de acuerdo, si no fuera por la ridícula mierda que sabía que pasaría si hubiera sido su hermano pequeño. Supongo que él y yo éramos más parecidos de lo que ninguno de los dos había pensado. Naruto es el hijo de nuestro sensei, después de todo. Kakashi fue el único que no tomó asiento, recargándose contra la pared al lado de la puerta y vigilando para asegurarse de que nadie más decidiera espiar nuestra conversación privada. Dejar que le pase algo, eso es algo que no podemos permitir en absoluto. Esta fue quizás la primera vez que lo escuché decir algo como esto con respecto a Naruto. Sabía que él debía haber sentido su parte de responsabilidad, pero había hecho un buen trabajo al no demostrarlo hasta ahora. Tienen todo mi apoyo en este esfuerzo. Gritó Gai a todo pulmón, aparentemente no habiendo recibido el memorándum de que esta no era exactamente una conversación que queríamos que otros escucharan. Naruto es un excelente joven y ha sido un excelente compañero de entrenamiento para Milee el mes pasado. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que tengamos éxito y que Lord Quinto regrese con la cabeza en alto. Por favor, no me llames así. Me quedé inexpresivo. No importa el hecho de que solo había sido Hokage por un par de horas, pero no creo que alguna vez me acostumbraría a que me dirigieran de alguna manera formal. Más aún cuando venía de mis compañeros. De todos modos, por ahora lo que necesitamos es recopilar información y hacer un plan. Rin era quizás la más conflictiva de todos nosotros en este momento. No había duda de que quería irse en ese momento, pero eso iba en contra de todos los instintos que tenía provenientes de sus años de experiencia como ninja médico. Ella sabía tan bien como yo que en realidad éramos los dos los que frenábamos toda esta misión. Ambos necesitábamos al menos otro día para recuperarnos por completo, pero en ese momento el enemigo sin duda habría cruzado fácilmente más allá de donde yo podía seguir con Kamui. Para cuando los alcanzáramos, ya estarían en su aldea, lo que significaba que esto se convertiría en una misión de infiltración. Bueno, si lo que quieres es información, entonces supongo que será mejor que empiece. Jiraiya fue el único de nosotros que no se movió del lugar en el que se encontraba. Aunque sería más exacto decir que ya no podía moverse por sí solo. Esas barras en su espalda lo habían paralizado más allá del punto en que Medical Ninjutsu podría usarse para recuperar su movilidad. Viviría, pero nunca volvería a caminar. Algo que parecía estar tomando con calma, hasta el momento. No importaban las implicaciones que esto iba a tener para su extensa red de espías, que había sido invaluable para la aldea hasta ahora. Ya no era capaz de moverse tan libremente como antes y su sucesor, yo, acababa de convertirme en Hokage, lo que significaba que no era exactamente libre de simplemente levantarme y salir de la aldea cuando quisiera. Otro problema más que iba a tener que agregar a mi cada vez mayor acumulación de problemas pendientes. Por ahora, teníamos que centrarnos en el asunto que nos ocupa. Lo cual estaba llenando los espacios en blanco sobre el pasado de esos tres Rain Ninja. ¿Dijeron que solías ser su maestro?, preguntó Rin. A diferencia de mí, ella nunca había oído que Jiraiya una vez había acogido a 3 discípulos de otra aldea. En primer lugar, no creo que fuera algo que le contaba a mucha gente. Además de considerar que algunos podrían verlo como traición y todo. Sin embargo, lo que me había dicho de ellos era que ya estaban muertos. Tampoco mencionó que uno de ellos tenía el Rinnegan. No es que estuviera en condiciones de tirar piedras. Así es. Una vez fui su maestro, sin embargo, cuando conocí a esos 3 por primera vez, y así, la propia historia de Jiraiya sobre su error oculto comenzó a desarrollarse. Yaiko, Nagato y Konan habían aparecido ante los Sannin, solo 3 huérfanos de guerra hambrientos que buscaban algo para comer. Jiraiya se apiadó de ellos y les dio comida y decidió acogerlos por un tiempo después de que Orochimaru amenazara con matarlos. Yaiko exigió que le enseñaran ninjutsu, pero mi maestro inicialmente se negó. Fue solo cuando ocurrió cierto incidente y se reveló el Rinnegan de Nagato que Jiraiya aceptó enseñarles. Porque Jiraiya había recibido una profecía. Que algún día contrataría a un estudiante que cambiaría el mundo. Creyendo que ese estudiante era Nagato los entrenó. Sin embargo, Konoha estaba involucrada en una guerra en ese momento. Así que solo pasó el tiempo que tardaron en defenderse antes de dejarlos a su suerte. En los años siguientes, los vigiló de vez en cuando, pero siempre mantuvo las distancias. Nagato, Yaiko y Konan se convirtieron en peces gordos dentro de su país, formando una fuerza capaz de rivalizar incluso con Iren Rain. Sin embargo, un día sus fuentes le informaron que la organización que habían formado había sido aniquilada y que su revolución había sido un fracaso.
Esto fue lo que le llevó a creer que se había equivocado con respecto a Nagato. Fue por esta época cuando él también vino a verme. Un niño Uchiha capaz de realizar Mokuton Jutsu. Así que Jiraiya hizo todo lo posible para dejar atrás el pasado y, en cambio, me aceptó como su discípulo. Creyendo que tal vez si no hubiera sido Nagato entonces tal vez yo podría ser a quien había estado buscando. Eso fue todo lo que debería haber sido. Hasta que conocí a Nagato en el puesto de ramen a principios de este mes y Jiraiya se enteró de que en realidad podrían estar vivos. Fue entonces cuando todas nuestras historias comenzaron a cruzarse, lo que resultó en la devastación que se desarrolló hoy. ¿Por qué entrenarías a alguien así? Izumi fue quien preguntó, la mayoría de nosotros todavía en shock mientras absorbíamos toda la información que acabábamos de recibir. Quiero decir, él tenía el Rinnegan, ¿sabes? Jiraiya trató de defenderse, levantando las manos como para colocar una barrera entre él y nosotros. Los mismos ojos que el sabio de los 6 caminos que creó todos los ninjutsu y puso la luna en el cielo. Si alguien iba a ser el niño de la profecía que yo buscaba, entonces tenía que haber sido él. O eso pensé. Pero entonces no deberías haberlo vigilado más de cerca, señaló Itachi, sin perder la oportunidad de hacer un agujero en la lógica de mi maestro. ¿No habría sido mejor incluso traerlos a la hoja? PFFT, Jiraiya se burló de la sugerencia como si fuera una tontería. Sus padres fueron asesinados por Konoha Shinobi. ¿Qué te hace pensar que iban a venir aquí voluntariamente? Y creo que deberías entenderlo, Itachi. Viste el horror de la tercera gran guerra Shinobi, aunque solo fuera en un único campo de batalla. No tuve exactamente tiempo para cuidarlos. No, pero entrenaste a 3 huérfanos de guerra que ya tenían sentimientos anti-Hoja. Incluso Kakashi estaba participando en la acción de encontrar fallas en lo que Jiraiya había hecho. Uno de los cuales tenía el dojutsu más grande y poderoso en la historia ninja. Así que puedes ver cómo se ve bastante condenatorio cuando regresa y lanza una bomba de gravedad táctica que aniquila nuestra aldea y mata a nuestro Hokage, ¿verdad? Mocosos no creen que me doy cuenta de que cometí un error. Jiraiya resopló, enrojeciendo su rostro mientras señalaba su propia espalda. Mira lo que me hizo cuando intenté detenerlo. Pagué un alto precio por dejar caer la pelota en este. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? El sabio de los 6 caminos era prácticamente un dios que fundó el ninjutsu como lo sabemos, pensé que tal vez Nagato podría hacer lo mismo. Estás siendo terriblemente callado sobre esto, Obito. Rin notó, habiendo dejado de prestarle atención a Jiraiya y en lugar de eso, se había fijado en mí mientras entrelazaba mis dedos y me inclinaba hacia adelante. Como siempre, ella supo leerme como un libro abierto. Se dio cuenta de que yo estaba juntando las piezas en mi mente, combinando lo que había aprendido de la historia de Jiraiya y encajándolo en mi propia narrativa. Eso es porque, mi maestro cometió un error, pero no es el que todos ustedes parecen pensar que fue. Dije, eligiendo mis palabras con cuidado y después de mucha deliberación. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jiraiya, pareciendo traicionado porque incluso yo lo acusaría de haber actuado mal, pero no pudo reprimir la curiosidad que mi misteriosa declaración había generado. Estoy diciendo que asumiste erróneamente que los ojos de Nagato eran el mismo Rinnegan que una vez perteneció al sabio de los 6 caminos y tomaste todas tus decisiones basadas en esa información incorrecta. Hubo un momento, solo una breve pausa mientras me preparaba para finalmente revelar mi propio secreto. Sin embargo, si hubieras sabido que los ojos alguna vez pertenecieron a Uchiha Madara, entonces estoy dispuesto a apostar que no habrías actuado como lo hiciste. Uchiha Madara. Itachi comenzó. Izumi terminó ese asqueroso nombre, solo escucharlo de nuevo me dejó un mal sabor de boca. Haberlo pronunciado solo 2 veces cambió toda la atmósfera en la habitación, las cosas se volvieron mucho más tensas y la temperatura bajó varios grados. No entiendo. Jiraiya parpadeó varias veces y pude ver los engranajes de su cerebro girando a 1 milla por minuto. El proceso de pensamiento de un novelista experimentado le permitió idear docenas de escenarios por minuto. Cada uno más absurdo que el anterior. Sin embargo, no importa lo que pensara, nada lo prepararía para lo que estaba a punto de decir a continuación. Les conté todo sobre el recuerdo que tuve después de encontrarme con Nagato y quedar inconsciente por su ataque. Las mentiras que les dije a Kakashi y Rin salieron a la luz. Itachi e Izumi conocieron la verdad sobre la desaparición de nuestro clan. La razón por la que el cuarto Hokage había dejado huérfano a su hijo era evidente para todos. Todo había sido culpa mía. Me preparé para las mismas críticas que acababa de recibir mi maestro. No, estaba preparado para un castigo mucho más duro que ese.
Sin embargo, nada de eso ocurrió ya que todos permanecieron sentados en silencio por más tiempo que después de escuchar la historia de Jiraiya. Hasta que finalmente, si Uchiha Madara es realmente el que está detrás de todo hasta ahora, entonces muchas cosas empiezan a tener sentido. Reflexionó Itachi, frotándose la barbilla mientras miraba al suelo en profunda contemplación. El ataque del Kyuubi, el incidente de Uchiha, este personaje de Nagato aparece de repente. Todo es simplemente un preludio de su objetivo final. El Mugen Tsukuyomi. Esa es una razón más por la que debemos ir a salvar a Naruto lo antes posible. Rin parecía estar mentalizándose más sobre qué hacer. Si nos demoramos demasiado, solo le daremos la oportunidad de acercarse a ese objetivo. Josh. Una misión no solo para salvar a la hoja, sino al mundo entero. Guy comenzó a hacer saltos al azar, como si eso de alguna manera fuera a ayudarlo a estar más preparado de lo que ya estaba. Decir que estamos salvando al mundo entero es un poco exagerado, Kakashi empezó a sudar, pero no pudo evitar reírse. Después de todo, parece que Madara todavía está muerto y que la misión enemiga está lejos de llegar a sus etapas finales. De cualquier manera, no parece que haya nadie que pueda disuadirte de hacerlo si la misión tiene este tipo de riesgos. Izumi suspiró y me dio una palmadita en el hombro. Dios, Miri-san. Deberías haber dicho algo antes. No entiendo. Murmuré. ¿Por qué no estaban enojados conmigo? En todo caso, estaban tratando todo esto como si no fuera culpa mía. ¿No te has estado culpando lo suficiente todo este tiempo? Preguntó Rin, sus ojos marrones mirándome suavemente. Claro, es frustrante saber que has estado reprimiendo esto todo el tiempo, dejando que la culpa te coma y te destroce por dentro. Pero todos sabemos que no era tu intención que nada de esto sucediera, y tampoco confiamos menos en ti. A diferencia de mí, al menos reconociste tu error, ¿sabes? Jiraiya se cruzó de brazos y asintió para sí mismo. En todo caso, debería ser yo quien reciba tus lecciones en este caso. No creas ni por un momento que es una coincidencia que Uchiha Madara te permitiera salir de esa cueva cuando lo hiciste. Me aseguró Itachi, ya que había analizado las cosas tan profundamente a pesar de haber escuchado mi historia. Sin duda contaba con que usted actuara como lo hizo y si hubiera intentado decírselo, quién sabe qué tipo de contramedidas podría haber implementado para eso. Exactamente. Izumi agitó su brazo, dándome una fuerte palmada en la espalda, antes de congelarse. Me acabo de dar cuenta, ¿está bien que haga eso ahora que eres Hokage? Preguntó, inclinando la cabeza y mirando a todos en busca de confirmación. Mientras seamos solo nosotros, no veo el problema. Kakashi se encogió de hombros, sonriéndome desde debajo de su máscara. De todos modos, todavía no se siente como un Hokage. Idiota, refunfuñé en voz baja, antes de que una risa de alivio siguiera inmediatamente a mi insulto. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Ante todo lo que pasó y a pesar de no saber lo que podría estar esperándonos, de alguna manera todos pudimos charlar casualmente sobre cosas de tan gran escala como si no fueran nada. Ni siquiera habíamos entrado todavía en el verdadero meollo de nuestras contramedidas contra el Rinnegan. Sin mencionar que había todo tipo de otras cosas que aún debían prepararse. Sin embargo, solo por este momento, pensé que tal vez estaba bien reír un poco y permitirme relajarme. Después de todo, la gran carga de mi pesado secreto finalmente había sido liberada. Y también había logrado cumplir mi promesa a Rin. Hoy me habían quitado tantas cosas, pero a cambio de esas pérdidas también había ganado algunas cosas. Sin embargo, todas esas cosas que había ganado hoy no sentía que realmente pudiera celebrarlas. No hasta después de que salvé a Naruto. Fin del capítulo.